desarrollo sostenible. Y la ONU apoya eso, como lo dijo últimamente, porque dicen que esa es la mejor manera que uno reciba agua de calidad. Agua cara será, pues mierda. No tiene nada que ver. Con eso no solo se preocupan de que no le llegue a toda la gente, sino que simplemente se haga un buen negocio con las pocas personas que sí podrían costearse el precio del agua. ¿Hay alguna posibilidad, perdona, pero hay alguna posibilidad hoy día, pero así de una posibilidad real, de que esto se revierta, que exista un cambio, que los chilenos, estoy hablando solo por Chile yo, por las necesidades que tenemos nosotros como país de agua, pero por supuesto, que se haga algo para que la gente tenga acceso. Pero por supuesto, pero no lo va a hacer el gobierno, porque el gobierno con esto gana. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Cómo? Bueno, porque a las micros, mierda. A las micros, quemar micros. Yo les quiero hacer una pregunta. En la última campaña presidencial, adivinen cuál de los 4 candidatos a la presidencia tenían incluido en su programa criticar y revertir lo que significaba la privatización del agua y que el agua volviera a ser de todos nosotros. Ni uno. Los 4. Solo 2. Meo. Solo 2. Meo estaba. Qué coincidencia. Los 2 que eran descolgados, que no eran los candidatos de las coaliciones mayoritarias. Pero obvio, porque no recibieron plata, porque no recibieron plata de esto. Y Jorge Arrate. Sebastián Piñera, actual presidente, y Eduardo Frei, que salió segundo, no voy a decir por nariz porque sería una falta de respeto, no soy mi padre. Y ahora hacen gárgara. En la Concertación hacen gárgara. Guido Girardi hace gárgara. Y como apuntaba Juan José recién, se privatizaron las sanitarias. Y yo me recuerdo muy bien, porque yo reporteaba en esa época en Moneda y hacía Moneda, el expresidente y actual senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y que tiene acciones en España, ¿no? Obviamente. Aprovechamos de dar un gran saludo, con mucho cariño le decimos, a los candidatos a presidentes colgados, porque, pucha, claramente que lo hubieran hecho mejor. Atención. Ya vimos cómo la ONU, por un lado, dice así como súper floreadamente, el agua, que llegue a todo, porque es un derecho y todo, bravo. Y después, bueno, pero nosotros promovemos que esta cuestión la tengan empresas privadas, ojalá no las del país, para que haya una competencia leal y que haya un servicio de calidad. Pero sí, obvio. ¿De quién es Chile? No sé, de los chilenos no. Todo vale. Claro. Por eso tú no puedes andar en auto sin que te cobren. Por eso tú en un rato más no vas a poder cobrar ni abrir la llave todo, sin que te cobren. Porque no es tuyo, no te corresponde. Te lo quitaron. No te puedes estacionar en una esquina porque te lo vendieron. Te cobran lucas a la hora y si te estacionáis 5 minutos te cobran lucas. ¿Escuchó, señor de Providencia? Ya, señores. Estoy enojado, me estoy enojando. Pero si yo me enojo, voy a quemar una se viene. Ya, vamos. El caso en Chile en particular, señores, métale play, por favor. Ya me están dando la rabia. Ya, vamos, métale. En los años 80 y los 90 en particular, se ha tratado de reemplazar esa visión. Se ha tratado de promover la idea de que los servicios deberían ser prestados por empresas privadas, que el acceso a estos servicios no es un derecho, sino una mercancía. Siempre echamos la culpa correctamente, muchas veces al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario. Correctamente han tenido un rol fundamental en promover. Pero sin los estados nacionales y sin los mediadores dentro de nuestros países, eso jamás hubiera ocurrido. Bueno, lo que acaba de decir este amigo trasandino, completamente lúcido, dice, claro, uno por el problema del agua le puede echar la culpa al extranjero y todo, pero hay que entender algo. Estas leyes se pueden cumplir porque hay cómplices que lo permiten. Esos cómplices se llaman los gobiernos de nuestros países. Que son los dueños de los derechos. Pero obviamente, porque tienen plata invertida, pero obvio, por mierda. ¿Qué es lo que debieran de hacer? ¿Qué es lo que debiera de hacer un país? Debiera de hacer debiera tener un sistema mixto en donde trabaja con privados y el Estado los recursos naturales. Lógico. Donde el Estado tiene un 51% o un 49% no, y perdóname, y privado, golpea la mesa. No, y privado licitado por cierto tiempo y no vendido. Porque hay algunos que están garantizados a estar obligados. Pero no importa, que el Estado sea dueño, maneje. Estamos pensando que el Estado pegue y golpee la mesa. Bueno, porque puede que sea igual de malo que los empresarios. Claro, porque ¿sabéis qué pasa? Que es súper angustiante pensar que esta cuestión va de menos a más. Claro. O sea, siempre ¿Y por qué se piensa que nosotros no lo podemos hacer bien? Claro. No es que no lo podemos hacer bien. Brindaríamos fuentes de trabajo, impulsaríamos, digamos, un comercio nacional. No se hace porque obviamente tendrían que vivir del breve impuesto que genera un trabajo hecho en el país. En cambio, cuando lo privatizan, digamos, la cantidad de que alguien pone inmediatamente dinero sobre la mesa
pasa directamente a la cuenta corriente de ciertas personas. Pero si fíjate que arreglan carretera, como si tuvieran vida y tiempo para gastar la plata que tienen. No tienen años para gastar la cantidad de cero. Yo encuentro increíble que te digan, oye, hicimos unas carreteras fantásticas, pero cada vez que pasáis, vale. Claro, pero ¿a costa de qué? A costa del bolsillo de nosotros. Y a costa de que te suben el agua y que tienen todo y todo tiene que ver con eso. O sea, todo el negocio para ellos. Peleo particularmente el punteo en Chile. En Chile, los ríos, escúchame bien, es que se van a volver locos. Los ríos, sí, el Loa, bueno, el que crean, son propiedad privada por disposición del Código de Agua del año 81, promovido obviamente por la dictadura. Más del 80% de las fuentes superficiales, o sea, ocupables como agua, tienden ahora a propietarios particulares. Ya les voy a explicar qué significa esto. La privatización se hizo para asegurar el agua para la minería y la exportación agrícola, como bien dijo Felipe, que se roban la gran parte. Y los terrenos agrícolas se venden con derechos de agua, y sacar agua de un río para regar un predio sin el permiso es ilegal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo compro un terreno, por ejemplo, y varios compran, son mis vecinos, y yo lo compré con derecho a agua, o sea, yo soy el dueño del agua, si yo me pongo a vender a los demás, como buen vecino, y le distribuyo, y lo vendo barato incluso, tengo que pasarle una comisión al gobierno, obviamente, porque yo no puedo vender ni comprar regularmente sin que haya algún proceso de factura, claro. Pero fíjate que al ser privado, si yo sí quiero, porque me caíste mal, no te vendo agua y te cago. ¿Cómo la prohibición del agua puede ser algo posible, permitido? Es lo que se provoca cuando las cosas se privatizan. ¿Y es a ese nivel? Les ponen dueños, se les ponen leyes propias. Si yo soy el dueño del perro, hago lo que quiero con él. Es cuando te dicen que tú eres dueño del agua que compraste con el terreno, si querés no darle agua a nadie, porque los otros quieren plantar algo para comer o porque putas tenés que bañar. Pero salva. Tú le dices que no y nadie tiene huella. Es como el dicho antiguo, el que tiene las mentas tiene las minas. Sí, pero espérate un poco, ¿qué pasa cuando se supone que las playas en Chile no pueden ser privadas? Todos tienen derecho a la playa, que es libre. Pero obvio. Y ahora la gente tiene, o sea, es dueño de algo que se supone que es de todos. Por supuesto, y lo de las playas, que lo chupen. Porque si yo veo una gran casa en Cachagua que tiene su reja y que tiene su salida al mar, supuestamente yo podría llegar al mar, Obvio. Pero es raro porque no puedo, porque para eso tengo que pasar por el patio del caballero que es privado. O sea, la playa es de él, pues, weón. Sí, pues, claro. ¿Cómo se hace, si no? O sea, puta la weón. ¿Y por dónde? Por favor, quiero que veamos, porque existe, de cierta manera, el Consejo Mundial de Agua, y este es el negocio que genera, la cantidad de plata, weón. Es que ahora voy a entender por qué hacen esto. ¿Por qué lo hacen con el lucro, con la Universidad de la Educación? Que tú decís, chuche, ¿por qué dan tanto la pelea y no ceden si hay plata? Porque la plata que ganan, weón, es tanta. Mira con el agua, por favor, métale play. The World Water Council was created at a meeting of big, powerful water interests in 1997. They came together to promote corporate takeover of water. They will not tell you that. They'll say they came together to bring water to the world's people. But if you look at who is at that founding meeting, it's all the big water corporations, it's the World Bank, it's a lot of the international development agencies. And so they came together to promote a vision of a water future that's based on water as a market good. Finalmente, como decíamos, la privatización del agua se hace con la excusa de que llegue agua potable a mayor cantidad de personas. Mola. Cosa que no. Claro, porque se supone preservar y asegurar que hay permanente inversión. Por supuesto. Y como hay inversión, te va a llegar agua potable. Claro, porque una cosa... No da ni para Pero falacia. es que es lo mismo, tiene que ver con el lucro. Sí. Está bien en la medida que se recupera la inversión, porque se entiende, hay un sistema de cañería y todo. Claro, pero los jóvenes no tienen poca plata, los jóvenes están bañando en dinero, pues, bueno, entonces el Además lucro, hay un tema que se llama monopolio natural. Obviamente. Y por lo tanto, te van a subir el agua. Ok. Pues no hay competencia. Perdón, ¿y cuál es mi producto alternativo al agua? Es agua nomás. Claro, porque es necesario tener a alguien que reasigne y que vea cómo distribuye el agua, obviamente. Si no es una cosa así como que si no sería un... Y solo para que se entienda, Lo malo es que genere negocio. Se podría acabar, Para eso está el Estado. en el año 90, el 30% de los préstamos del Banco Mundial, escucha bien, el 30% de los préstamos a los países tenía que ver con la privatización del agua, weón.
¿Con qué, perdón? Para que vean, el 30% con la privatización del agua, préstamos a países para poder generar y licitar y que las empresas que se ganan la concesión hagan el negocio del agua. El 30%, weón. ¿Sabes la cantidad de millones que es eso? Lo que demuestra lo rentable del negocio. Pero eso era en el año 90, el 30% de los préstamos que los países ocupaban era para eso. Hoy día, ¿sabes cuánto el préstamo, de la cantidad de préstamos que se vieron en el Banco Mundial preocuparon en el agua? El 80%. El 80%. Porque está la cagada, porque saben que queda poco, weón, por eso hay que cuidarla. Y no hay que bueno, hay que ir. Métame preso nomás, hay que ir y robar agua a los ríos, weón. ¿Cómo que es de alguien? Sí. Es de todo, mierda. Es de todo. Saquen ¿verdad? nomás, me importa una hueá. Conecten sus motobombas, tiren cilindro y a regar su hortaliza. ¿Quieren saber cuánto ganan? ¿Cuánto? Porque uno dice, ya, pero, pucha, yo tengo agua porque hay toda una implementación. Ellos potabilizan el agua así con toda la mierda que le echan. Y las cañerías, y es caro, ¿se entiende? Bueno, está bien, pero esto no es por paletear. Les voy a hablar cuánto ganan estos huevoncitos, mira. Is now a $400 billion global industry, the third largest behind electricity and oil. The water sector is going to grow at 2 to 3 times the global economy over the next 20 years. By buying the companies that source, treat, distribute, and monitor our water supply, you're likely to have a pretty strong investment over the next decade or so. Traditional water has been delivered as a public service by governments. But in the last 10 years, 3 major water companies from Europe have started delivering water on a for-profit basis in many parts of the world. They are very powerful. They're all among the top 100 corporations, Fortune 500 companies. They're very wealthy. They're growing very fast. And basically, developing countries, poor countries, are being forced all over the world to hand over basic control of their water systems to a for-profit multinational from Europe or far away. Eso fue la voz de los expertos. Para que quede a propósito y sin redundar más claro que el agua, esto es el número. Lo vamos a decir en euros, pero en pesos es un número que yo no sé cómo pronunciar, la verdad. Las empresas del agua y sus ganancias año 2009. Veolia, francés, 34.551 millones de euros. 34.551 millones exacto, de euros. O sea, innombrable. Y Suez, 12.296 mil millones de euros. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo. Suez, la empresa de Punta Choro. Sí, señor. Sí, señor. Solamente voy a dar el primer dato. En cantidad de millones de pesos. Bájame la termoeléctrica. Pero yo no sé esto cómo se pronuncia. ¿Pero a cambio qué? A ver, millones. Serían 21.891.223 millones de pesos. Esa sería la ganancia anual. Estamos hablando como cercano la deuda de Estados Unidos. Parece que los usuarios ya pagamos los costos de instalación. ¿Y para qué quieren más plata después de todo eso? No es la plata, Maca. Nunca ha sido la plata. Es el poder. Que está definido por la cantidad de cero. No es lo que puedes gastar, es lo que puedes decidir. Es por eso que lo hacen. Es por eso que el que tiene más plata puede ganar menos, pero ser presidente. Es el poder lo que importa. Obvio. Muchas gracias.